Eh, entonces arrancamos con ustedes con energía. Ahí está, para que se vea el nombre. Energía. Entonces, el capítulo cuarto, después del capítulo cuarto, dan su examen. Escojan el día, los 3 grupos el mismo día para que nadie llore, porque a veces cuando hay grupos dicen, no, ingeniero, que el primer grupo ha tenido ventaja o desventaja, ¿no? Y los otros grupos, el 2 y el tercero, tienen ventaja. Por eso tenemos que escojan entre los 3 grupos un día, porque el mismo día, en la misma hora van a dar el examen, ¿no? Por si acaso el examen, por si acaso, por ejemplo, si tuviera 3 preguntas, entonces cada pregunta tiene un tiempo, ¿no? De 1 hora. Terminan eso en 1 hora, entregan en la hora, ¿no? Y si no, no entregan, ¿no? Si se pasan de esa hora ya no pueden entregar, ¿no? O sea, probablemente sea a través del Classroom. Es presencial el examen, pero van a subir el examen por su clase, ¿me entiendes? ¿Para qué? Para que no haya copia, pues, ¿no? No pueden hacerlo en 1 hora. O sea, los que no han estudiado no lo van a poder hacer, ¿no? Van a esperar que el otro haga, que le pase, y después eso ya se demoró ya. Entonces así va a ser. Energía. Este capítulo trata sobre la conservación de la energía, ¿no? Veremos que el análisis de la conservación de la energía es sorprendentemente más complicado que las correspondientes discusiones acerca del momento lineal y el angular. El principal motivo de esta diferencia es el siguiente. En casi todos los problemas de mecánica clásica solo existe un tipo de momento lineal, ¿no? P igual a masa por la velocidad para cada partícula, y un tipo de momento angular, L igual a R por el momento lineal, R por P, ¿no? R producto vectorial P para cada partícula. En contraste, la energía llega de importantes y diferentes maneras: cinética, varios tipos de potencial, térmica y más, ¿no? Y son los procesos que transforman la energía de una en otra los que complican el uso de la conservación de la energía. Veremos que la conservación de la energía es un asunto muy sutil, incluso para un sistema de una sola partícula. Energía cinética y trabajo, ¿no? Como ya se ha dicho, hay muchas clases de energía. Quizá la más básica sea la energía cinética, o EC, ¿no? Que para una única partícula de masa m que viaja a una velocidad v se define como T, ¿no? La energía cinética es igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Esa es la energía cinética, ya lo conocen, que está por definición así, ¿no? Acá tenemos 3 puntos en el camino de una partícula, ¿no? De R1 a R1 más un diferencial de R y R2, ¿no? Imagínense R1 y un puntito bien cerca a R1 será pues un R1 más un diferencial de R, ¿no? Y acá tenemos otro punto 2. Dice, imaginemos que la partícula se mueve por el espacio y observemos la variación en su energía cinética al moverse entre 2 puntos vecinos, R sub 1 y R sub 1 más un diferencial de R, ¿no? De su trayectoria, como se muestra en la figura 4.1. La derivada del tiempo de T mayúscula es energía cinética por si acaso, se evalúa fácilmente si observamos que B al cuadrado, ¿no? O sea, el módulo al cuadrado es igual a B al vector B punto P. Ese es el producto punto de vectores, ¿ya? El producto punto de vectores nos da la magnitud, en este caso de la velocidad al cuadrado, ¿no? Entonces, si derivamos con respecto al tiempo, dt, ¿no? Con respecto al tiempo, 1/2 de la masa es constante, la velocidad al cuadrado lo reemplazamos como el producto punto B, derivamos, ¿no? Sería 1/2 de la derivada de B, ¿no? Con respecto al tiempo, por B, o punto B, en este caso es producto punto, derivada de B, ¿no? Con respecto al tiempo, punto B, más B punto la derivada de B con respecto al tiempo. El producto punto
es un producto conmutativo, ¿no? Entonces esto es igual a esto. Entonces tendríamos 2, ¿no? 2b punto b, ¿no? Entre 2 se van y nos quedaría esto, m, ¿no? Por b punto por b. Y como saben, la derivada de b es igual a la aceleración y la masa por la aceleración es la fuerza, ¿no? Según la segunda ley, el factor m por la derivada de b con respecto al tiempo es fuerza, ¿no? Es igual a la fuerza neta F sobre la partícula. De manera que la derivada de la energía cinética con respecto al tiempo es igual a la fuerza por la velocidad, que más o menos también se le llama potencia, ¿no? En algunos libros, y es el ritmo a la cual la fuerza F efectúa un trabajo, ¿no? O sea, la fuerza F efectúa un trabajo a esta velocidad, ¿no? Es potencia, por si acaso. Entonces, si lo tenemos así, si multiplicamos ambos miembros por dt, entonces, ya que la velocidad por dt es el desplazamiento diferencial de r, encontramos que el diferencial de t, o sea, el diferencial de la energía cinética, es igual a F punto dr, ¿no? La expresión del segundo miembro, F punto dr, o sea, producto escalar, ¿no? Se define como el trabajo realizado por la fuerza F en el desplazamiento dr. Es un producto punto, por si acaso, producto de dos vectores punto, nos da un escalar, ¿no? Por lo tanto, hemos demostrado el teorema trabajo-energía cinética, ¿no? A partir de la definición de energía cinética, y estamos demostrando de que la variación de energía cinética ¿no? es igual a este trabajo en un dr, ¿no? Que la variación de la energía cinética de la partícula entre dos puntos vecinos de su trayectoria es igual al trabajo realizado por la fuerza neta al moverse entre los dos puntos. Hasta ahora hemos demostrado el teorema del trabajo de energía cinética solo para un desplazamiento infinitesimal, diferencial de R, ¿no? Pero puede extrapolarse a desplazamientos más grandes. Este diferencial de T, como ven, es F.dr, ¿no? Es la ecuación diferencial ¿no? La ecuación en diferencias, mejor, del trabajo y energía cinética. Consideremos los dos puntos representados como R1 y R2. Pero ¿qué pasa ahora si tenemos R1 y R2 ya alejados, en una trayectoria? Estamos hablando en 3D. ¿eh? Esto es una trayectoria en 3D, arbitraria. Entonces consideremos los dos puntos representados como S1 y S2 en la figura 4.1. Podemos dividir el camino entre los puntos 1 y 2, ¿no? En una gran cantidad de pequeños segmentos, a cada uno de los cuales podemos aplicar el resultado infinitesimal 4.4, ¿no? Sumando todos estos resultados encontramos que la variación total de t al ir de 1 a 2 es la suma sumatoria de las f.dr, ¿no? De todos los trabajos infinitesimales realizados en todos los desplazamientos infinitesimales entre los puntos 1 y 2. O sea, la variación de la energía cinética, que sería la energía cinética en 2, menos la energía cinética en 1, es la sumatoria de todos esos trabajos infinitesimales, o sea, la sumatoria de F.dr, ¿no? En el límite dice, en que todos los desplazamientos dr, o sea, diferencial dr, tienden a 0, esta suma se convierte en una integral, ¿no? Esta suma de F.dr se convierte en una integral, pero es en una integral de línea, ¿no? Este símbolo de la integral con su circulito al medio es una integral de línea, ¿no? F.dr. ¿Por qué? Porque normalmente el trabajo depende de la trayectoria, ¿entienden? ¿No? Entonces ese trabajo hay que hacerlo de acuerdo a la trayectoria. En este caso, la partícula R1 se mueve a R2 por esta trayectoria. Pero imagínense que se moviera
por otra trayectoria. Y entonces ese valor, esa integral tendría otro valor. Entonces por eso es una integral de línea. Entonces tienen que aprender un poquito a hacer las integrales de línea, ¿no? Y esa sería la ecuación 4.6. Esta integral, dice, denominada integral de línea, es una generalización de la integral esta, ¿no? De la integral de f de x por dx sobre una única partícula x, y su definición como límite de la suma de muchos fragmentos pequeños es completamente análoga. Si tiene alguna duda sobre el símbolo situado a la derecha, ¿no? En 4.6, o sea, tienes duda de esto, piensa en ello simplemente como la suma de la izquierda, ¿no? Con todos los desplazamientos infinitesimalmente pequeños. Al evaluar la integral de línea, se suele poder convertir en una integral ordinaria en una única variable, como muestran los siguientes ejemplos. Observe que, tal como su propio nombre sugiere, la integral de línea depende en general del camino que la partícula siguió, del punto 1 al punto 2, ¿no? Para cualquier fuerza F, la integral de línea que está a la derecha de 4.6, ¿no?, se denomina trabajo realizado por la fuerza F al moverse entre los puntos 1 y 2 a lo largo del camino en cuestión. Entonces, a esta integral le llamamos trabajo. Trabajo que hace la fuerza F al moverse del punto 1 al punto 2, ¿ya? Entonces, como ven, la variación de la energía cinética en todo caso sería a esto, ¿no? Al trabajo realizado de la fuerza F entre esos dos puntos. Entonces, ahora vamos a hallar tres integrales de línea. Pónganle atención porque en el libro está un poco muy resumido, no lo van a entender probablemente. Este documento lo borramos y nos quedamos con otro. Ya miren, vamos a hallar tres integrales de línea. Dice, evaluar la integral de línea para el trabajo realizado por la fuerza bidimensional F igual a Y, 2x. La fuerza es de este tipo, está dado analíticamente. Cuando se desplaza desde el origen O hasta el punto P, ¿no? Desde O hasta P, a lo largo de cada uno de los tres caminos mostrados en la figura 4.2. El camino A va desde O hasta Q, ¿no? Q es 1,0, a lo largo del eje X, y después desde Q, ¿no?, en línea recta hacia arriba hasta P, ¿no? Es el camino A, o sea, va de O a Q y luego de Q a P, ¿no? O sea, horizontalmente acá y acá luego verticalmente. Ese es el camino A. Y después, desde Q, bueno, ya. El camino B va directo desde O hasta P, a lo largo de la línea Y igual a X, o sea, a través de esa línea. Y el camino C gira un cuarto de círculo, entonces un cuarto de círculo, centrado en Q, ¿no? Con centro en Q. Muy bien, entonces tenemos tres caminos y necesitamos evaluar la integral de línea. Entonces voy a poner acá por el camino A. O sea, necesitamos calcular estas integrales. Integrales de línea, ¿no? Integrales de línea entre estos puntos. De F ¿no? De la fuerza F punto dr. En este caso, desde el punto O hasta el punto P.
F es una fuerza. Entonces con negrita. El diferencial de R también es una negrita. Es un vector. Ambos son vectores, ¿no? Entonces hay que evaluar esta integral. Primero para el camino A y luego para el B y para el C, ¿no? ¿Cuál es la estrategia? Es expresar tanto la fuerza, ¿no?, y el diferencial de R de alguna manera que convirtamos esta integral de línea en una integral ordinaria, en una integral que ustedes conocen, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo vamos a hacer eso? Entonces expresamos f en sus componentes. Nos dicen que f es igual a este vector, ¿no?, a y, 2x. ¿No? Nos dicen que eso es igual a así. Eso yo lo puedo expresar vectorialmente así o así, ¿no? Sería y por i, ¿no? Y por i más 2 por x por j. Vean esto, atiendan, porque en el libro, como les digo, está críptico, no lo van a entender. O sea, prácticamente da el resultado. Entonces, la fuerza es de este tipo, vectorialmente, ¿no? Es y, ¿no?, en i más 2x por j. Esa sería la fuerza. Por otro lado, el diferencial de R, estamos en el plano nada más. El movimiento solo se da en el plano x y y, entonces solo en diferencial de z es 0, ¿no? Entonces sería dx por i más dy por, ¿no?, por j. Bien, estos son distancias en x desde y. Muy bien. Ahora veamos, ya tenemos la fuerza expresada vectorialmente y el diferencial de R también en sus componentes, ¿no?, en y, o sea, en x y en y. Muy bien. Ahora veamos por el camino A. ¿Qué vemos en el camino A? ¿No? Ese camino A es de O a Q y de Q a P. ¿Qué vemos de O a Q? ¿Qué observan? Observamos en el trayecto de O, ¿no?, de O a Q. ¿Qué ven ahí? ¿Cuánto vale dy en ese trayecto? 0. ¿O cuánto vale y en ese trayecto? De O a Q, ¿cuánto vale y? 0, ¿no? Por tanto, su derivada de una constante, ¿cuánto sería? El diferencial de y, 0, no varía, ¿no? Muy bien. Ahora, quiero que me digan desde Q a P. De Q a P. ¿Qué ven ahí? De Q a P, ¿qué ven? ¿Cuánto vale ahí X? ¿Mm?
de Q a P, ¿cuánto vale X? ¿Cuánto vale en QX? Q tiene la 1,0. 1, ¿no? P vale 1,1. ¿Cuánto vale X en P? En Q, 1. Aquí al medio, donde, ¿no? En todos los puntos entre Q y P, ¿cuánto vale X? 1. Entonces, es constante. ¿Cuánto vale el diferencial de X? 0. Ya, esas son nuestras condiciones que tenemos que utilizar. Ahora voy a evaluar esta integral de O a P, pero lo vamos a romper en dos partes. De O a Q, y esa es la propiedad de las integrales. Las integrales son solo sumas, ¿no? En última instancia son solo sumas. De Q a P. Muy bien. Veamos entonces, hagamos esto. Estoy partiendo en dos integrales de acuerdo al trayecto. Y ahora vamos a reemplazar F y vamos a reemplazar diferencial de R. Por lo que lo hemos reemplazado. Entonces F es esto. Y diferencial de R es esto. Igual diremos F es esto y diferencial de R es esto. Ya está. Ahora sí, utilicemos todo lo que sabemos, ¿no? Miren, de O a Q hemos dicho que Y vale 0, entonces esto sería 0. 0 por I. 0 por I. 0, ¿no? Quedaría así. No hay ningún problema. Y también el diferencial de Y vale 0. Quedaría así. Así sería la primera integral. La segunda, de Q a P, X vale 1. Entonces sería 2 por 1, 2. Y normal. Y el diferencial de X vale 0. Quedaría así. Lo elimino. Entonces me quedaría así. Entonces la integral de línea ahora sí es producto punto de vectores. ¿Cuánto vale J.I? ¿Cuánto vale J.I? Es producto punto. ¿Cuánto vale? Habla fuerte. No, la señorita. 0. Ella estaba hablando primero. Entonces, J por I es 0, ¿no? J.I es 0. Entonces, esta integral sería 0. Se anula esta integral. La primera integral es J por I 0 y todo por 0 es 0. No hay integral, no hay suma. Ahora,
Eso es punto i, pues j.i es 0, ¿no? ¿Y acá qué quedaría? I por j, ¿cuánto es? 0, o sea, y por dy, eso es 0, y quedaría simplemente esto. Noten que la integral de línea ya se ha transformado a una integral sencilla, porque ya se anulan. I por i punto j es 0, entonces quedaría acá nada más j.j, ¿cuánto es? Entonces acá quedaría 2 por dy. ¿Me dan cuenta? 2 por dy. Listo. ¿Con respecto a qué variable está la integral? Con respecto a y, ¿no? Entonces, y ¿desde dónde a dónde está variando? De 0 a 1, ¿no? De 0 a 1. Entonces, los límites serán de 0 a 1. ¿Ya está? Ya hemos convertido la integral de línea en una integral ordinaria, y esto es 2 por y, poniéndole los límites de 0 a 1. De 0 a 1. Eso simplemente es 2. Y hemos evaluado entonces el trabajo de esta fuerza, de la fuerza F, por este trayecto de O a Q y de Q a P, vale 2. ¿Entienden? ¿No? Estamos viendo de que estamos transformando las integrales de línea en integrales ordinarias, ¿no? Al hacer el producto punto de vectores. Esa es la manera, ¿ya? Ahora veamos la trayectoria B. Por la trayectoria B nos dicen de que ¿no? El cuerpo ese se desplaza desde O a P siguiendo esta trayectoria, y en este caso Y es igual a X, ¿no? Y es igual a X. Y es igual a X. ¿Y qué deducimos de eso? Si Y es igual a X, ¿qué diríamos con respecto a los diferenciales? dy, ¿no? Es igual a dx. Entonces, ahí podemos integrar con respecto a x o con respecto a y, ¿no? O sea, podemos usar esto por ambas maneras. Y acá tengo, esto se repite, ¿no? Entonces queremos evaluar esto. Pero ahora sí, desde O a P, directo. Entonces la fuerza es esta, ¿no? Y el diferencial de R es esto. Muy bien. ¿Con respecto a qué variable quieren trabajarlo? ¿Con respecto a X o con respecto a Y? Con Y. Entonces dejamos Y y acá reemplazamos, ¿no? Y es igual a X, y entonces tenemos 2X es igual a 2Y, ¿no? Y estamos trabajando con Y, acá dx es igual a, ¿no? A dy. Entonces le ponemos dy. Muy bien, tendríamos eso. Y ahora sí, podemos hacer el producto punto. Y todo va a ser en función de y, ¿no? Y la integral de línea se va a convertir en una integral ordinaria. Entonces, producto punto quiere decir que multiplicamos las i's con las i's y las jotas con las jotas, porque los otros i por j, ¿no? Es 0, j por i 0, ya no hacemos esas multiplicaciones. Entonces hacemos y por dy, o sea, i punto i, ¿cuánto es? 1, ¿no? 1. Entonces acá nos quedaría simplemente y por dy. Y por dy, ¿no? Más por más da más, y ahora
J.J1, ¿no? Y acá sería 2y por dy. 2 por y por dy. Ya se ha convertido en una integral ordinaria. Estamos integrando con respecto a y entonces y también varía ahí, ¿desde dónde? De 0 en o a 1 en p, ¿no? Entonces, de 0 a 1. Y entonces, ¿qué sería esto? De 0 a 1. Y sumando, ¿qué sería? Y de y, 3, ¿no? 3 por y por dy. Entonces, integral es 3, ¿no? Medios, ya lo vamos a dividir, por y al cuadrado. Y los límites de 0 a 1. De 0 a 1. Poniendo los límites, eso sería 1 por 3 medios. Entonces 3 medios, ¿no? Esa sería la respuesta si quieren así. Listo. Ya tenemos la respuesta, ¿no? Por el camino B. Y ahora por el camino C. Por el camino C. Entonces, esta integral por el camino C se complicaría si lo hiciéramos normalmente, ¿no? Va a ser lo mismo, pero ahora vamos a tratar de este. Por el camino C. Tenemos que hallar esta integral, pero ahora por el camino C, ¿entiende? ¿No? Y el camino C es un cuarto de circunferencia, ¿no? Partiendo desde O hasta P, así. Centrado en Q. ¿Cuál sería la ecuación de esta circunferencia? Lo que hay que hacer ahí, por ejemplo, es hallar la curva, ¿no? Porque por ahí va a pasar. Esa curva tiene su ecuación. ¿Cuál es la ecuación de la circunferencia? O sea, la circunferencia tiene esta ecuación. X menos 1, ¿no? Al cuadrado más y al cuadrado es igual a 1 al cuadrado, ¿no? Radio 1, 1 al cuadrado, 1. Esa es la ecuación de esta circunferencia, ¿no? Que está centrada en Q. Muy bien. Arrieto. Buenas noches. Arrieto, hasta luego. Entonces, yo te voy a hacer eso nomás. Voy a venir, pongo y me voy. Le falta a San Cristóbal, ¿no? En la católica, ¿cómo funciona? Hay un docente que dicta, ¿no? Y hay un supervisor, otro docente que tiene, o es de la misma jerarquía que el docente, o algo mejor, ¿no? O sea, pues este es máster, el otro es doctor. Entonces son dos, ya no pueden hacer trampa, ¿no? Además, cualquiera que entra al campus, acá cualquiera entra y no pasa nada.
están haciendo puertas bonitas, estas puertas son mejores todavía que la católica, pero la católica tiene simplemente electrónica, ¿no? Cada vez que entras, tiene un aparatito, ¡tit! Te piden tu DNI, ya ni te piden carnet, nada. Tu DNI, o igual tu carnet, ¿no? ¡Tit! Ya saben quién ha entrado y a qué hora. A la hora de salir, igualito. ¡Tit! Un aparatito, ya saben quién ha salido y a qué hora. Entonces, va a una base de datos, toque. Entonces ya no tienen que estar controlándole, ay profesor, ponga su carita, ni nada por el estilo. Ni a los alumnos, ni a los profesores, ni a nadie. ¿Entiendes? Automáticamente va, ya nadie, ya saben, ¿no? Si es un profesor, la católica sabe, pero mira, tú has entrado a esta hora y has salido a esta hora. Al toque. Entra en 5 minutos, sale en 5 minutos. Has trabajado 5 minutos. ¿Entiendes? Al toque. Sin estar completo. Acá no sé, hay presupuesto, gastan en estas cosas cuando podrían, a los guachimanos le dan ese aparatito y listo. Todos los que entran, identificados, señor. ¡Tit! Los profesores tendrían que, si no hacen nada, tendrían que quedarse en el cafetín, ¿no? 2 horas, 3 horas. ¿Entiendes? Porque si salen, ¡tit! Cumplirían al toque. Menos gasto. Hay otras cosas también menos de eso, ¿no? Gastan un montón cosas tecnológicamente ya atrasadas, pero a eso voy. O sea, con menos plata hubieran hecho menos una compra mejor, ¿no? Y más práctica. Bueno, entonces tenemos la ecuación de la circunferencia, de esta circunferencia. Lo que yo quiero hacer es parametrizar, ¿no? Yo quiero hallar esa integral de línea, pero quiero convertir esa integral de línea en una integral ordinaria para poder integrarlo, si no, no voy a poder. Muy bien, lo que tenemos que hacer entonces es esto. Hemos hallado la ecuación de la circunferencia y ahora tratemos de hacer como ingenieros, ¿entiendes? De hecho, esa es la ecuación de la circunferencia, va a cumplir, pero yo quiero pues de que en este punto, bueno, acá en este punto, bueno, todavía no vamos a ir a eso. Ustedes si se acuerdan de coordenadas polares, ¿qué decíamos de las coordenadas polares? O sea, nuestra ecuación va a ser de este tipo, ¿sí? ¿No? Nuestra x va a ser x menos 1 y nuestra y va a ser y. Lo que yo quiero que se den cuenta, ¿no? Es que está centrado en Q, ¿no? O sea, si la ecuación, si estuviera centrado acá en O, ¿en qué cuadrante estaría nuestras x? Acá, ¿no? En el segundo cuadrante, ¿no? Si estuviera centrado en O, ¿no? Si estuviera en este cuadrante. Y ahí las x son negativas, ¿no? Y las y serían positivas. Muy bien. Lo que quiero es que se den cuenta de que nuestra x tiene esta forma, es x menos 1, y nuestra y tiene esta forma, y menos 1. Como ustedes saben, el cuadrado de un número negativo también puede ser positivo, ¿no? Lo que yo quiero es que vean esto. Si usamos coordenadas polares, yo puedo decir de que x, ¿no? De que x es igual al radio, que sería 1, por coseno de teta, ¿no? de un ángulo. A eso se llama parametrizar, ¿ya? Las coordenadas polares también significan parametrizar, lo estamos convirtiendo tanto a x como a y que dependan solo de teta. Este es coseno de teta, ¿no? Y y es radio por seno de teta. Todavía no estoy eligiendo mis orígenes ni nada por el estilo y no quiero complicarme. Lo que quiero es más o menos expresar esto, el x menos 1 y esta y, ¿no? Muy bien.
Ahora, exprésenme utilizando esto. O sea, en el punto O, ¿cuánto vale X? En el punto O, ¿cuánto vale X? La coordenada X. 0, ¿no? 0. Y en el punto P, ¿cuánto vale X? 1. Eso quiero que vean, ¿no? En el punto 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 O, en el origen X vale 0 y en el punto P vale 1. Entonces, si yo tuviera esto, ¿no? Más o menos así, podría ser, la ecuación cumpliría si esto fuera negativo, o sea, al revés, si fuera 1 menos X. Por supuesto, ¿no? Porque menos 2, ¿no? Al cuadrado va a ser 4, ¿no? 2 al cuadrado también va a ser 4. ¿Entienden? No hay ningún problema. Entonces, así sería. A ver, probemos con cos de teta. Si X fuera cos de teta, sería cos de teta menos 1. Comprueben. O sea, si le vamos a reemplazar así paramétricamente con esto, esto es igual a cos de teta menos 1. Esa sería mi X. Este es mi X, ¿no? Y este es mi Y. Más o menos sería cos de teta menos 1. ¿En qué caso? Este es mi X, vamos a decir, mi valor de X variando teta, ¿no? Cumpliría cos de 0, ¿cuánto sería? Si teta fuera 0. Cos de 0 es 1. 1 menos 1, 0, ¿no? Muy bien, en X no hay ningún problema. Ahora veamos en P, ¿no? El ángulo más o menos varía desde 0 hasta pi medios. Cos de pi medios, si teta varía ya pi medios, ¿cuánto sería? 0, ¿no? 0 menos 1, menos 1. No estaría cumpliendo, ¿no? Para mi X. Si lo invierto, si fuera el negativo, porque estamos diciendo o va por una o va por la otra. Podría ser así, ¿no? La X ya le voy a decir, mi X, ¿no? Sería de ese tipo. 1 menos cos de teta. ¿Funciona o no funciona? Probemos. Si teta vale 0, ¿cuánto valdría el X? Si teta vale 0, 1 menos 1, 0. ¿Ok? Cumple. Y en el otro caso, si teta vale pi medios, ¿no? Si teta vale pi medios, si fuera pi medios, ¿cuánto valdría X? Coseno de pi medios 0, 1 menos 0, 1, ¿no? Cumple. Ya tenemos, entonces X parametrizado sería esto. 1 menos coseno de teta. Estamos basándonos en que es una circunferencia y más o menos esa forma va a tener, por si acaso. Muy bien, con Y no hay ningún problema, parece. Y está en el segundo, es positivo, no hay ningún problema. Acá era negativo, por eso. En Y vale 0 en 0, o sea, y estamos suponiendo que sea de este tipo, simplemente. Seno de teta. ¿No? Si teta es 0, y vale 0, y si teta es pi medios, y vale 1, ¿no? Cumple, ¿no? Entonces, esa sería la forma paramétrica. Otra forma sería,
o sea, si está centrado acá, creo, a ver si liga, o sea, más o menos, ya esto cumple, por si acaso, nos podríamos quedar con esto, y teta está variando en este caso desde 0 hasta pi medios, ¿no? 0 es menor o igual que teta y teta es menor o igual que pi medios, ¿no? Esa es la variación de teta. Ya está parametrizado, esa curva se explica así, con ese sistema sería así, ¿no? Cumple. X toma estos valores de 1 menos coseno de teta y E seno de teta. Ya está. Podríamos arrancar con eso, pero a ver, si no cambio, si yo quisiera mantenerme con esto sin cambiarle el signo a la X, ¿no? O sea, decir de que esto vale X, X menos 1 y Y vale Y. Muy bien. ¿Cómo podríamos hacerlo? O sea, que X fuera X menos 1, pues, ¿no? Nuestra X en ese sistema vale X menos 1 en el otro sistema, ¿no? ¿Cuánto tendría que valer teta? Por ejemplo, esto sería cos de teta menos 1. Así van a jugar ustedes. O sea, no son matemáticos, pero sí son ingenieros, ¿no? ¿Entienden? Más o menos se parametriza así. Por intuición, por lo que sea. Ya, yo quiero que esto, por ejemplo, sea 0 acá, ¿no? Y luego 1, ¿no? 0 en O y 1 en P. ¿Teta de dónde variaría? Si le ponen pi medios, no, tendría que ser, para que esto sea 1, para que sea 0, pero no, 1 menos 1, 0. Esto tendría que ser 0 más 2k por pi, ¿no? Donde k vale más menos 1, así. Ya ver. Y para el seno, que sea 0, puede ser pi, ¿no? Y acá coseno de pi es menos 1. Menos 1 tendría que ser también lo mismo, creo. Ya bueno, ya nos quedamos con eso nomás. Pero pueden estar tanteando, pueden hacer variar, quiero decir, el teta puede variar en lo que ustedes quieran. Yo quería hacerlo variar podría ser, ¿cuánto es el coseno menos pi? No. Coseno de menos pi, 0 también, ¿no? No, menos 1. Igual. Entonces, es lo mismo, 1 menos coseno tiene que ser. Ya bueno, eso es lo más simple. Prueben con otros ángulos, puede ser, puede dar, y tendrían que ver la variación. En este caso cumple con esto, ¿no? Entonces, ahora sí, ya hemos definido nuestra X y nuestra Y. Entonces, ¿qué diríamos? ¿Cuánto vale el diferencial de X? Si X es eso, si ya lo han podido expresar X paramétricamente, pueden decir cuánto vale el diferencial de X. ¿Cuánto sería? Derivada del coseno menos seno por menos sería más, ¿no? Seno de teta.
por diferencial de teta. Listo, eso sería el diferencial de X. Y el diferencial de Y deriva del seno coseno, ¿no? Cos de teta por de teta. Ya tenemos todos los ingredientes para convertir esta integral de línea en una integral ordinaria, ¿no? Reemplacemos Y vale seno de teta esto es con, esperen, este es de copiado acá, no es el general, acá está mal esto, acá yo le he cambiado, esta es la forma general, ¿no? Muy bien, entonces vamos a hacer esta integral. Y vale seno de teta y X vale esto. Entonces X vale esto. Diferencial de X vale esto. Y diferencial de Y vale esto. Como ven, ahora sí ya tenemos todo en función de teta y la integral de línea se convierte en una integral ordinaria, ¿no? Y hagamos ese productito. Se convierte en una integral ordinaria como función de teta también, ¿no? Muy bien. Sería I por I. ¿Qué sería? Seno cuadrado de teta, ¿no? Esto al cuadrado. Seno cuadrado de teta. Seno cuadrado por de teta. De teta. Listo. Estoy multiplicando esto seno de I por esto. Punto, producto punto. Y ahora esto por esto. Sería más por más, ¿no? 2 todo esto por esto. J punto J, 1, ¿no? Quedaría así. Listo. Ahora teta nomás es la que varía de 0 a pi medios. Entonces, listo. Podemos factorizar, ¿no? De teta. Y sería simplemente esta integral. Seno cuadrado. Acá de teta le eliminamos. Control X. Control X. Y tendríamos esto, ¿no?
Entonces seno al cuadrado, y acá tenemos 2, ¿no? ¿Qué tendríamos? 2 coseno de teta menos coseno al cuadrado de teta, ¿no? Menos 2 también. Tendríamos 2 por coseno de teta menos 2 por coseno al cuadrado de teta. Listo. Estoy haciendo esa multiplicación. Así quedaría, ¿no? Y luego, seno al cuadrado de teta lo pueden convertir. A ver, aguarden. Esto está multiplicando. Acá yo quiero que esto sea. Ahí estoy. Ya. Ahí, todo esto es. Listo. Conviertan. Seno al cuadrado de teta es 1 menos coseno al cuadrado, ¿no? Entonces sería 1 menos coseno al cuadrado, sería menos 3, ¿cierto? Así. Ahora sí, integremos. No, todavía. Aquí quedaría. Coseno al cuadrado habría que expresarlo en ángulo doble, ¿no? Es 1/2 es 1/2 ¿de qué? Un medio de 1 más coseno de 2 teta. Coseno de 2 teta. 2 por teta. Ahí está. Ahora sí pueden integrar, creo. Todavía creo. Sigamos haciendo, luego integramos. Sería acá 3 menos 1/2. O sea, 1 menos 3 1/2. Menos 3 medios. 1 menos 3 medios. ¿Qué sería? Menos 1/2. Y eliminamos esto. Y acá sería menos 3 medios, nada más, ¿no? Menos 3 medios de esto. Listo. Ahora sí, integremos. Sería menos 1/2 de teta más, ¿no? Integral del coseno, seno, ¿no? Menos 3 medios. Integral del coseno, seno. Por o entre. Entre 2, ¿no? Y ahora hay que darle los límites. Desde 0 a pi medios.
y tendríamos esto. Esto mismo solo que acá les reemplazamos por pi medios donde vean teta, pi medios, pi medios, pi medios, menos lo mismo pero ahora sí le ponemos 0. Donde veamos teta, 0, 0 y 0. ¿Listo? Sería menos pi cuartos menos pi entre 4, ¿no? Más seno de pi medios 1, ¿no? 2 por 1 es 2. Seno de pi 0. Acá es 0, 0, 0. Quedaría eso, ¿no? Eso. Eso. Listo. Entonces miren, como se pueden dar cuenta, hemos hecho 3 integrales de línea, ¿no? Se supone que ahora ya saben convertir las integrales de línea a integrales ordinarias, pero lo importante es que cada integral significa un trabajo, ¿no? Un trabajo de la fuerza F, pero entre O y P, entre esos dos puntos, sin embargo que van por diferentes caminos, ¿no? Por diferentes caminos. Y como vemos, no son iguales. Por ejemplo, el trabajo de esa fuerza F, cuando va por el camino de O a P ¿no? Por el camino A, vale 2. Por el camino B, ¿no? Vale 1.5. Y por el camino C, vale 1.21, ¿no? Entonces, los diferentes trabajos son diferentes, porque son integrales de línea, ¿entienden? O sea, depende de la trayectoria. El trabajo depende de la trayectoria. Entonces, tienen que ver eso. Entonces, eso sería con respecto a la integral de línea. ¿No? Le hemos hecho. Entonces, con la notación, dice, de la integral de línea, podemos describir el resultado 4.5 como esto, ¿no? La variación de la energía cinética entre dos puntos, ¿no? Entre el punto 1 y 2, ¿no? Que sería la energía cinética en el punto 2 menos la energía cinética en el punto 1, es igual al trabajo de la fuerza, ¿no? Entre al trabajo o a la integral de línea, ¿no? Entre los puntos 1 y 2 de esto, de F.dr, ¿no? Igual al trabajo entre los puntos 1 y 2, ¿no? Dice, donde he introducido la notación W de trabajo en inglés, work, entonces trabajo de 1 a 2, para el trabajo realizado por F al moverse desde el punto 1 hacia el punto 2. El resultado es el teorema trabajo-energía cinética, ¿no? Para desplazamientos arbitrarios, ya no es ya solo un diferencial de R, ¿no? Grandes o pequeños, o sea, entre el punto 1 y 2. La variación en la energía cinética de una partícula mientras se mueve entre los puntos 1 y 2
es el trabajo realizado por la fuerza neta, ¿no? Por la fuerza neta. Y la fuerza neta es la sumatoria de las fuerzas que están aplicados, ¿no?, en la partícula, pues. Es importante recordar, ¿no? Es importante recordar que el trabajo que aparece a la derecha de 4.1, ¿no?, es el trabajo realizado por la fuerza neta F sobre la partícula. En general, F, ¿no?, o sea, la fuerza neta, es la suma vectorial de varias fuerzas. Normalmente F es la sumatoria de estas fuerzas F sub i, desde 1 hasta n, ¿no?, si hubiera n fuerzas. Muy bien, por ejemplo, dice, la fuerza neta sobre un proyectil es la suma de dos fuerzas, ¿no?, el peso del proyectil y la resistencia del aire, ¿no? Hay dos fuerzas normalmente en un proyectil. Y la fuerza neta justamente es la suma vectorial de esas dos fuerzas, pues, ¿no? Para evaluar el trabajo realizado por la fuerza neta F, podemos sencillamente sumar los trabajos realizados por las fuerzas separadas F sub 1 hasta F sub n. Esta afirmación se demuestra de manera sencilla, ¿no? El trabajo, ¿no?, el trabajo de una fuerza desde 1 hasta 2 es igual a esta integral de línea de 1 a 2 de F.dr, ¿no? Si esa fuerza neta está compuesta o sus componentes de esa fuerza son varias, ¿no?, F sub i, yo puedo reemplazar esa F sub i como la sumatoria de esas F sub i, ¿no?, para todas las i's. Entonces, la sumatoria de este producto F sub i por dr, ¿no?, de 1 a 2. El símbolo de la sumatoria puedo sacarlo afuera. Son sumas, porque las integrales son simplemente sumas, ¿no? Y las sumas ustedes pueden hacerlo por partes, van sumando parcialmente y van hallando. Entonces lo pueden sacar afuera y listo. En otras palabras tenemos esto, ¿no?, de que el trabajo de 1 a 2 es la sumatoria de estos trabajos is, ¿no?, que pueden ser parciales, donde is se supone son las is de estas fuerzas, ¿no? El paso crucial, dice, desde la primera línea, o sea, de acá hasta la segunda línea, se justifica porque la integral de una suma de n términos, ¿no?, es igual a la suma de n integrales individuales, ¿no? Entonces la integral de n sumas es igual a la suma de n integrales. El teorema de trabajo ese puede, por tanto, escribirse como, ¿no?, la variación de la energía cinética es igual a la sumatoria de los trabajos individuales de cada tipo de fuerza, ¿no?, entre esos dos puntos, 1 y 2. En la práctica, casi siempre se interpreta el teorema de la siguiente manera: calcular el trabajo W sub i realizado sobre la partícula por cada una de las n fuerzas separadas y después establecer que delta T es igual a la suma de todas las W sub i, ¿no?, a la suma de todos los trabajos, ¿no? Si la fuerza neta sobre la partícula es 0, si F fuera 0, entonces el teorema del trabajo nos dice que la energía cinética de una partícula es constante, porque T2 menos T1 sería igual a 0, ¿no? Si F es 0, esta integral sería 0, y la variación de la energía cinética, que es T2 menos T1, sería igual a 0, entonces quiere decir que T2 es igual a T1, pero esos puntos 2 y 1 son cualquiera, ¿no? Entonces la energía cinética sería constante, y que la energía cinética sea constante, por definición, es 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Significaría que la velocidad es constante, ¿no? Esto dice sencillamente que la velocidad v es constante, cosa que, aunque es cierta, nos resulta muy interesante, ya que se deduce de la primera ley de Newton, ¿no? La primera ley de Newton dice de que si la fuerza neta es 0 sobre una partícula, entonces la partícula se mueve con velocidad constante, ¿no? Simplemente eso. Energía potencial y fuerzas conservativas. El siguiente paso en el desarrollo del formalismo de la energía, trabajo, es introducir la noción de energía potencial, o EP, ¿no?, correspondiente a las fuerzas que actúan sobre un objeto. Como probablemente recuerde, no todas las fuerzas se prestan a la definición de una energía potencial correspondiente. Aquellas fuerzas especiales que sí tienen una energía potencial correspondiente
con las propiedades requeridas se denominan fuerzas conservativas, ¿no? Entonces miren, hay un tipo de fuerzas, que vamos a ver qué tipo, que se llaman conservativas. Esas fuerzas conservativas definen una función, o sea, tienen una función que se llama energía potencial. O sea, las fuerzas conservativas producen una energía potencial. Y a la inversa, si algo tiene una energía potencial, ustedes pueden deducir la fuerza correspondiente, la fuerza conservativa, ¿no? Ustedes ya lo han hecho N veces ¿no? En un curso de física, de hecho lo han hecho cuando han trabajado, ¿no? Cuando un objeto cae o sube, tiene su energía potencial, ¿no? Esa energía potencial es debido a la fuerza gravitatoria. Y ustedes han estado trabajando, ¿no? Un montón, hasta yo me acuerdo, ¿no? Energía potencial acá, tanto. Energía cinética, tanto, ¿no? La suma de esos dos, constante, ¿no? En cualquier punto podían trabajar así. Entonces, pero más o menos ahora vamos a ver el fundamento de eso, ¿no? Aquellas fuerzas especiales que sí tienen una energía potencial correspondiente con las propiedades requeridas se denominan fuerzas conservativas. Y debemos también hablar de las propiedades que distinguen las fuerzas conservativas de las no conservativas, ¿no? Si hay fuerzas conservativas, hay fuerzas no conservativas. Si hay integración, ¿qué hay? Derivación, ¿no? Si hay multiplicación, hay división. Si hay potenciación, radicación, ¿no? O también podría ser, la inversa del logaritmo, ¿qué sería? Bueno, se llama antilogaritmo, ¿no? Lo que quiero decir es que si hay alguna operación, existe también su opuesto. Puede no estar en ese momento, pero hay. A ver, el opuesto del cálculo de las probabilidades. Porque hay un opuesto a todo. Estadística, la estadística. La probabilidad, como ven, son sucesos probables, la estadística no. De hechos es. ¿Entienden? Entonces así. Entonces, como hay fuerzas conservativas, hay no conservativas. ¿Entienden? Eso es una ley general, ¿no? Hasta Newton lo dijo. ¿Cuál es la ley de Newton que se parece a esto? La tercera ley, ¿no? Para cada acción hay una reacción de igual magnitud, pero de sentido contrario, ¿no? El negativo de eso. O sea, Newton también, ¿no? Newton también era dialéctico, unidad y lucha de contrarios, decía Newton. No es su frase de Newton, pero tiene una frase más o menos así, de que lo diverso en la unidad, busquen las frases de Newton y más o menos define a la dialéctica. Él habla de la unidad y de la diversidad, ¿entiendes? Más o menos así habla Newton. Ya, muy bien, y su tercera ley es dialéctica, ¿no? A cada acción le corresponde una reacción de igual magnitud, pero de sentido contrario. Ya, esa es unidad y lucha de contrarios. Entonces, si algo descubren ustedes, descubren en X, tienen que descubrir también su no X, su negativo, ¿no? Hay eso siempre, ¿no? Te toman una foto, tienes tu positivo, pero también hay el negativo, ¿no? ¿Me entienden? Siempre. Es una ley universal, ¿ya? Es una ley universal. Y acá también, si hablamos de fuerzas conservativas, habrá fuerzas no conservativas, ¿no? Entonces, más concretamente, encontraremos que existen dos condiciones previas que una fuerza debe satisfacer para ser considerada conservativa. Para simplificar nuestra discusión, supongamos primero que solo actúa una fuerza sobre el objeto de interés, ¿no? La fuerza gravitatoria de un sol sobre su planeta, o la fuerza eléctrica Q por E, ¿no? Sobre una carga en un campo eléctrico, sin la presencia de ninguna otra fuerza. La fuerza F puede depender de muchas y muy variadas variables, ¿no? A saber, de la posición del objeto, R, ¿no?
Cuando más lejos se encuentra el planeta de su Sol, más débil es la atracción gravitatoria, ¿no? En este caso es una fuerza que depende de eso. De la velocidad del objeto, como en el caso de la resistencia del aire, ¿no? La fuerza de resistencia del aire depende de la velocidad. Y del tiempo t, como sería en el caso de una carga situada en un campo eléctrico con variación temporal. Por último, si la fuerza la ejercen humanos dependerá de una infinidad de imponderables, ¿no? Los cansados que se encuentran, si están bien colocados para empujar, etc., ¿no? O sea, le están diciendo de que las fuerzas dependen de varias cosas. Pueden depender de la posición, pueden depender de la velocidad, pueden depender del tiempo, etcétera, etcétera, de un montón de cosas, ¿no? Dice, la primera condición para que una fuerza F sea conservativa es que dependa solo de la posición R del objeto sobre el cual actúa, ¿no? No debe depender, o sea, una fuerza conservativa tiene varias funciones, tiene condiciones. La primera condición para que una fuerza se llame conservativa es que solo y únicamente debe depender de la posición, o sea, tiene que ser una función de la posición. No debe depender de la velocidad, ni del tiempo, ni de cualquiera de las variables, salvo R, ¿no? Esto suena bastante restrictivo, parece que reduciríamos, ¿no?, abismalmente la cantidad de fuerzas, y de hecho lo es, o sea, es restrictivo, pero dice, existen muchas fuerzas que poseen esta propiedad. Hay un montón de fuerzas que dependen solo de su posición. Por ejemplo, dice, la fuerza gravitatoria de un Sol sobre un planeta, posición S relativa al Sol, se puede escribirse como esto, ¿no? La fuerza gravitatoria es una fuerza de atracción, por eso el signo negativo, y es una función de R, ¿no? F de R es igual a menos G por M, la masa del planeta, por M mayúscula, la masa del Sol, entre R al cuadrado por el vector unitario en el sentido de R, ¿no? Vector unitario en R, ¿no? Esa es la fuerza gravitatoria que funciona, por eso él habla del Sol con minúsculas, porque de aquí se refiere a cualquier Sol, o sea, en un sistema, una estrella, esa estrella tiene sus planetitas y esa ley se cumple, por ese caso, ¿no? Lo cual demuestra que solo depende de la variable S, o sea, la fuerza gravitatoria, la fuerza de atracción gravitatoria solo depende de S, es una función de S. ¿Por qué? Porque los parámetros M, la masa del planeta, la masa del Sol, la constante gravitacional, son eso, constantes, ¿no? Por supuesto, son constantes para un planeta y un soldado. De manera similar, la fuerza electrostática F sub R es igual a Q por R, ¿no?, sobre una carga Q junto a un campo electrostático E. Como se dan cuenta, E depende solo de R, entonces por tanto F de R, la fuerza esa, también depende de R. Entre las fuerzas que no cumplen esta condición, o sea, que no dependan de R, están la fuerza de resistencia del aire, ¿no?, que depende de la velocidad, pues, ¿no? El rozamiento, que depende de la dirección del movimiento. La fuerza magnética, que depende también de la velocidad, ¿no? La fuerza de un campo eléctrico con variación temporal, depende de R y de T, ¿no?, que obviamente depende del tiempo. Entonces, esas serían no conservativas porque no cumplen esta propiedad de solo depender de R. Esa es la primera condición, o sea, para que una fuerza sea conservativa, tiene que depender solo de su posición, ¿no? Y la segunda condición que una fuerza debe satisfacer para poder ser llamada conservativa tiene que ver con el trabajo realizado por la fuerza sobre un objeto que se mueve entre dos puntos S1 y S2. El trabajo, ese trabajo de cuando se mueve la partícula del punto 1 al punto 2 es igual a esta integral de línea, ¿no?, a la integral de línea de F.dr cuando la partícula se mueve de 1 a 2. Hemos visto en el ejemplo anterior que esas integrales de línea dependen generalmente de su, ¿no?, de la trayectoria, ¿no?, depende de la trayectoria. Muy bien, aquí hay un ejemplito, 3 caminos diferentes A, B y C que van del punto 1 al punto 2, ¿no? Por todos los caminos conducen a Roma, vamos a decir, de 1 a 2, que hay diferentes caminos cómo llegar a Roma, ¿no? De 1 a 2 podemos llegar
de n maneras. Muy bien. La figura 4.3 muestra dos puntos, 1 y 2, y los tres diferentes caminos que los unen. Es totalmente posible que el trabajo realizado entre los puntos 1 y 2, tal y como lo define la integral 4.10, ¿no? Es una integral en línea, tenga diferentes valores según cuál de los tres caminos A, B o C siga la partícula. Por ejemplo, consideremos la fuerza de deslizamiento por deslizamiento al empujar un pesado cajón por el suelo, ¿no? O sea, la fuerza de resistencia depende solo de la normal. Si la normal es constante, esa fuerza de resistencia es constante. Esta fuerza tiene una magnitud constante, digamos F sub R, ¿no? Y siempre es opuesta a la dirección del movimiento. Por lo tanto, el trabajo realizado por el rozamiento mientras el cajón se mueve de 1 a 2 viene dado por 4.10, ¿no? Por esta integral. Y sería igual, el trabajo de la fuerza de rozamiento de 1 a 2 sería menos Fr, porque Fr es constante, esa constante puede salir, y el diferencial de R, esa integral simplemente sería la longitud, ¿no?, de la trayectoria. Entonces es igual a menos Fr por L, donde L denota la longitud del camino elegido. Los tres caminos de la figura 4.3 tienen longitudes diferentes y el trabajo de la fuerza de deslizamiento de 1 a 2 tendrá un valor diferente para cada uno de los tres caminos. Entonces, por tanto, ¿no?, normalmente tiene eso. Vamos a ver de que esa fuerza cuyo trabajo por diferentes caminos tiene diferentes valores, es no conservativa. Por otra parte, dice, existen fuerzas que poseen la propiedad por la cual el trabajo es el mismo para cualquier camino que enlace los puntos 1 y 2. Un ejemplo de una fuerza con esta propiedad es la fuerza gravitatoria, ¿no? La fuerza gravitatoria es M por G. De la Tierra sobre un objeto cercano a su superficie. Resulta fácil demostrar, debido a que G es un vector constante que apunta verticalmente hacia abajo, el trabajo realizado en este caso es, ¿no?, menos mg por h, donde h es justo la altura vertical alcanzada entre los puntos 1 y 2. Este trabajo es el mismo para cualquiera de los caminos entre dichos puntos 1 y 2. Esa propiedad, que el trabajo que realiza es independiente del camino, es la segunda condición que debe satisfacer una fuerza para ser considerada conservativa. Y ahora ya estamos listos para afirmar las dos condiciones. O sea, cuando el trabajo que se realiza, ¿no?, cuando el trabajo que se realiza para desplazar, ¿no?, a una partícula de un punto 1 a un punto 2 es independiente, o sea, tiene el mismo valor para diferentes caminos, ¿no?, entonces a esa fuerza se le llama conservativa. Esa es la segunda condición. O sea, hay dos condiciones. Condiciones para que una fuerza sea conservativa. Una fuerza F, ¿no?, que actúa sobre una partícula es conservativa si y solo si cumple dos condiciones. Primera condición, F depende solo de la posición de la partícula R y no depende de la velocidad, ni del tiempo, ni de cualquier otra variable. Esto es, F es simplemente función de R, ¿no? Y la segunda condición 2, para cualesquiera dos puntos 1 y 2, el trabajo W de 1 a 2 realizado por F es el mismo para cualquiera de los caminos entre 1 y 2. O sea, por cualquier camino vas, el trabajo debe ser el mismo, la misma cantidad, ¿no? Entonces, si cumplen esas dos condiciones, la fuerza F que realiza ese trabajo se llama fuerza conservativa, ¿no? Fuerza conservativa. La razón del nombre conservativo y de la importancia del concepto es esta. Si todas las fuerzas que actúan sobre un objeto son conservativas, ¿no?, podemos definir una magnitud llamada energía potencial, o simplemente EP, denotada por U. Es una función, es un escalar que depende también solo de R. Una función solo de la posición.
con la propiedad de que la energía mecánica total, ¿no? La energía mecánica total, que es igual a la energía cinética, más la energía potencial, o sea, T más U de R, es constante. Es constante. Esto es E, la energía total se conserva, ¿no? Para definir la energía potencial U de R, ¿no? Correspondiente a una fuerza conservativa dada, elegimos primero un punto de referencia R sub 0, en la que U se define como 0. Por ejemplo, en el caso de la gravedad cerca de la superficie de la Tierra, muchas veces se define U como 0 al nivel del suelo, ¿no? Nosotros eso hacíamos, ¿no? A ese nivel la energía potencial es 0, ¿no? Y al otro era MGH, ¿no? Definimos entonces U de R, la energía potencial, en un punto arbitrario R como esto, ¿no? U de R es el negativo del trabajo de ir desde R sub 0 hasta R. R sub 0 significa para nosotros la energía potencial. En ese punto, la energía potencial va a valer 0, ¿no? Es igual a esto, al negativo del trabajo nada más, al integral de línea desde R sub 0 hasta R, solo que, como les digo, en el R sub 0, nosotros tenemos que encontrar un R sub 0 tal que la energía potencial en ese punto R sub 0 debe ser 0, ¿no? Esa sería la condición. Dice, en palabras, U sub R es el opuesto, ¿no? Es el negativo del trabajo realizado por F si la partícula se mueve desde el punto de referencia R sub 0 hasta el punto de interés R, ¿no? Como en la figura 4.4. Advierta que la definición 4.13 solo tiene sentido debido a la propiedad 2 de las fuerzas conservativas, ¿no? Si la integral de trabajo en 4.13 fuera diferente para distintos caminos, entonces 4.13, ¿no? No definiría una única función U de R. Esta es una función de R y es única. Pero si por diferentes caminos tú hayas esta integral y son diferentes, ya no sería una función de R, ¿no? Ya no sería. Lo que queremos es hallar una función única, una función pues, de R, ¿no? Entonces, por todos los caminos que, si tú vas de R sub 0 a R, es el mismo, entonces habríamos definido la función U de R, que es la energía potencial. A eso le llamamos energía potencial. Entonces, aquí está la energía potencial, dice, potencial quiero hablar. Es el hábito. La energía potencial U sub R, ¿no? En cualquier punto R se define como el opuesto del trabajo realizado por F. Si la partícula se mueve desde el punto de referencia R sub 0 hasta R, ¿no? O sea, es el negativo. Esto proporciona una función bien definida U sub R, solo si este trabajo es independiente del camino seguido. Esto es, la fuerza es conservativa. Entonces, ahora, un ejemplillo. Hay que hacerlo con ustedes. Ahí está el ejemplo ese. Dice, energía potencial de una carga en un campo eléctrico uniforme, ¿no? Dice, se coloca una carga Q, ¿no? Se coloca una carga Q en un campo, debe ser, en un campo eléctrico, que modifiquemos también esto. Se coloca una carga Q en un campo eléctrico uniforme, ¿no? Que apunta en la dirección X, con magnitud E sub 0. De tal manera que la fuerza sobre Q es simplemente esto, ¿no? Q por E, y eso lo podemos expresar como Q por su magnitud E sub 0 y por un vector unitario en el sentido de X. Mostrar que esta fuerza es conservativa y hallar la energía potencial correspondiente. Entonces vamos a hacer esas dos cosas. Vamos a demostrar de que esta fuerza es conservativa y además vamos a hallar su energía potencial, ¿no? Su energía potencial.
Entonces, para que sea conservativa tiene que cumplir dos cosas, ¿no? La primera que debe ser solo función de R, o sea, solo función de su posición. Y acá nos está diciendo esto, miren, de que F es de este tipo, F es de este tipo, y yo lo puedo, ahora voy a copiarlo esto acá. ¿No? F es de este tipo, entonces, para ver que es una función de solo de la posición, podríamos decir esto. Aunque ahí parecería, ¿no? Pero bueno. Esa X, el vector unitario, lo puedo definir como esto, pues, ¿no? Un vector en ese sentido, en el sentido de la X, ¿no? Sobre el módulo, ¿no? Esa es la definición de un vector unitario. Como estos son vectores en negrita, y en negrita. Muy bien. Entonces, X es la posición, ¿no? Del vector. En las X la fuerza es solo en el unidimensional. Y como ven, es una función de X, ¿no? Es una función de X. Es función de la posición, ¿no? ¿O no? Es función de la posición, ¿no? De X y de su módulo de X. O sea, es función de la posición. Cumple. Cumple la primera condición. La segunda condición, ¿cuál es? De que el trabajo, ¿no? El trabajo entre cualesquiera dos puntos, ¿no? Debe ser igual, ¿no? O debe ser independiente de la trayectoria, ¿no? Independiente de la trayectoria. Entonces vamos a hallar el trabajo. Y además al mismo tiempo ya vamos a hallar también la energía potencial, ¿ya? Aquí está la definición. Miren, el trabajo. Como ven, la energía potencial simplemente es el negativo del trabajo. Quiero hallar ya directamente eso. Quiero hallar esta integral, ¿no? Si esta integral no depende no depende de la trayectoria, ya diríamos de que cumple, ¿no? Entonces vamos, o si quieren lo hacemos por partes. Ya quiero hacerlo directo. Entonces vamos a hallar esta integral. Esta integral. Entonces, ya tenemos la definición de f sub r, que es simplemente esto, ¿no? Y ahora hallemos el diferencial de r. ¿Por qué está así? Ahora sí. Miren, ¿cuál sería el diferencial de r? Solo se mueve en el x, el diferencial de r sería dx, ¿no? Dx por este vector unitario. Dx. Eso sería el diferencial de r. Y ahora sí ya podemos hallar esto. F de r los reemplazamos por su definición, que es esto. Y dr los reemplazamos por esto.
Listo. Entonces, U de R es igual a esto. Menos, multiplicando x punto x, o sea, este vector unitario x punto x, ¿cuánto es? 1. Entonces se convierte la integral de línea en una integral ordinaria que cualquiera de ustedes lo puede hacer. Todavía no le pongamos los límites, ese es el truco para hallar la energía potencial, sin ponerle los límites. Entonces sería QE sub 0 por dx, ¿no? Y como ven, esa integral es simplemente menos QE sub 0 por x. Ya he hallado mi energía potencial. Muy bien, ¿no? He hallado mi energía potencial. Quiero hallar mi posición S sub 0, o sea, o el X sub 0. ¿Cuánto valdría? O sea, la posición donde... ¿Cuál es la posición donde esta energía potencial es 0? ¿No? S sub 0 es cuando X es igual a 0. Ya tengo, ¿no? Ya tengo mi punto 0. Muy bien. Simplemente ahora ya tengo mi energía potencial, que es esto, ¿no? Y el S sub 0 es eso. Muy bien, quiero el trabajo. El trabajo es la misma integral, ¿no? Solo que ahora tenemos que hallar el trabajo del punto 1 al punto 2. Voy a escribirlo así, el trabajo, ¿no?, entre los puntos 1 y 2 cuando la partícula se mueve de 1 a 2, ¿no?, es simplemente al trabajo de R1 de R1 a R2, ¿no?, de esto, dfr de R. Voy a hallar el trabajo, es la misma integral. Yo acá hemos hallado un potencial. Si tiene el potencial ya cumple la 2, pero por si acaso veamos, a ver, hagamos esta integral que es la misma que esta, ¿no?, y que va a llevarnos a esto. Bueno, si no, como es integral de línea, sí, todavía lo voy a poner. Muy bien. Así sería. En este caso, como R1 solo está en la X, ¿no?, realmente los límites ya no serían, específicamente los límites serían solo X1, de X1 a X2. Está en la línea, es unidimensional, entonces de un punto X1 a un punto X2 de esto, ¿no? Como ven, el trabajo es eso por dx. Y simplemente esa integral de línea, o bueno, esa integral de línea ya se convirtió en una integral arbitraria, y esa integral arbitraria es esto, que depende, bueno, suponiendo los límites, simplemente como ven, depende solo de los puntos inicial y final. O sea, en otras palabras,
sí es una fuerza conservativa, porque no depende de la trayectoria. Porque como ven, se ha convertido en una integral ordinaria y depende solo de sus puntos finales e inicial, ¿no? Ya está. Es el trabajo de 1 a 2, es simplemente esto. Depende solo del punto, de sus puntos finales, de x2 y de x1. Quiere decir que no depende de la trayectoria, ¿no? No nos interesa. Se ha convertido la integral de línea en una integral ordinaria y, como ven, depende solo del punto final menos el punto inicial. ¿Listo? Y entonces sí cumple con la 2 y además hemos hallado también ya su energía potencial, ¿no? UDR menos Q por E sub 0 por X. El S sub 0 es el X en 0, ¿no? Cuando X vale 0, ahí UDR vale 0. Listo. Ya tenemos entonces eso. Dice, podemos deducir ahora una expresión crucial para el trabajo realizado por F en términos de la energía potencial U sub R. O sea, una vez que ya definamos la energía potencial para un tipo de fuerza, podemos hallar el trabajo de esa fuerza usando la energía potencial, ¿no? Simplemente usando la energía potencial. Y eso es lo que ustedes han estado haciendo toda su vida, pues, ¿no? En física, cuando hallaban el movimiento de, ¿no?, de una cosa que se movía en una montaña rusa, usaban eso, ¿no? Usaban el concepto de energía potencial, ¿no? Y usaban el trabajo usando la energía potencial. Eso es lo que vamos a hacer. Dicen, sean R1 y R2 dos puntos cualesquiera, ¿no? Como en la figura 4.5. Si R sub 0 es el punto de referencia en el que U es 0, ¿no? Entonces es claro de la figura 4.5 de que el trabajo, ¿no?, de R sub 0 hasta R2, el trabajo de R sub 0 hasta R2 es igual a la suma de estos, pues, ¿no? O sea, ¿por qué? Si son fuerzas conservativas, ¿no?, no me interesa la trayectoria, ¿no? Yo de R sub 0 hasta R puedo irme por cualquier lado, ¿no? Entonces, ese trabajo de R sub 0 hasta R2, yo me puedo ir por cualquier lado. Pero, como me puedo ir por cualquier lado, puedo irme primero a R1 y de R1 me voy por acá a R2. O sea, ese es un trayecto, ¿no? Puede ser cualquiera. Como es conservativa, el trabajo desde R sub 0 hasta R2, no importa qué camino sigas, va a tener el mismo valor. Entonces, particularmente yo quiero irme de R sub 0, primero visitarle a R1 y después a R2, ¿no? ¿Entienden? Entonces, simplemente eso es, el trabajo de R sub 0 a R2 es igual al trabajo de R sub 0, ¿no?, al trabajo de R sub 0 a R1, más el trabajo de R1 a R2. Lo que yo quiero es hallar este trabajo, de R1 a R2, por diferencia, pues, ¿no? Entonces, el trabajo de R1 a R2 es simplemente el trabajo de R sub 0 a R2 menos el trabajo de R sub 0 a R1. Pero esto, si ven, estas integrales son las energías potenciales, es el negativo, ¿no? Menos esto es la energía potencial en R2, ¿no? Menos esto es la energía potencial en R1. Dice, cada uno de los términos del segundo miembro es el opuesto de la energía potencial en el punto correspondiente. Por tanto, hemos probado que el trabajo, ¿no?, del primer miembro es justo la diferencia de estas dos energías potenciales. O sea, el trabajo de ir desde R1 hasta R2 es igual a menos U de R2, ¿no?, la energía potencial de R2 en R2, menos U, la energía potencial en R1. O sea, en otras palabras, menos la variación de la energía potencial. Entonces, la utilidad de estos dos resultados queda patente cuando los combinamos con el teorema trabajo-energía cinética, ¿no? El delta T, el cambio, ¿no?, de la energía cinética se debe al trabajo, ¿no?, entre R1, al trabajo entre R1 y R2. Comprobando esto con 4.16, estamos viendo de que ese trabajo es igual a menos
¿no? Delta U. Entonces delta T será igual a menos delta U. Pasándolo al primer miembro, esto sería esto. Delta de T más U igual a 0, ¿no? Esto es la energía mecánica E. La energía cinética más la energía potencial se mantiene constante, ¿no? Y eso es lo que hemos usado, ¿no? Energía cinética acá más su energía potencial, ¿no? Se conserva, decíamos, ¿no? No cambia cuando la partícula se mueve de R1 a R2, pero con la condición de que las fuerzas sean conservativas, ¿eh? Por si acaso. Como los puntos R1 y R2 eran dos puntos cualesquiera de la trayectoria de la partícula, llegamos a la siguiente importante conclusión. Si la fuerza sobre una partícula es conservativa, entonces la energía mecánica de la partícula nunca cambia. Es decir, la energía de la partícula se conserva, lo cual explica el uso del adjetivo conservativa. Por eso viene fuerza conservativa. ¿Por qué? Porque si las fuerzas son conservativas, la energía mecánica no cambia, ¿no? Se conserva. Muy bien. Varias fuerzas. Hasta ahora hemos establecido la conservación de la energía para una partícula sometida a una sola fuerza conservativa. Si la partícula está sometida a varias fuerzas, todas ellas conservativas, nuestro resultado se generaliza fácilmente. Por ejemplo, imaginemos una masa suspendida del techo por un muelle, o sea, por un resorte, ¿no? Esta masa está sometida a dos fuerzas, las fuerzas de gravedad, F-grap, y la elástica, F-L. La fuerza de gravedad es ciertamente conservativa, ¿no? Y suponiendo que el muelle obedece la ley de Hooke, ¿no? O sea, de que las deformaciones o los esfuerzos son proporcionales a las deformaciones, Fl es asimismo conservativa. Podemos definir energías potenciales separadas para cada fuerza, ¿no? Para la fuerza de gravedad tendrá su energía potencial grab, y para UL tendrá o sea, la energía potencial elástica también tendrá su fuerza, ¿no? Su fuerza esa. Cada una con la propiedad crucial 4.16. La 4.16 es esta, ¿no? De que el trabajo es el negativo de la energía potencial. Muy bien. De que la variación de U da el opuesto del trabajo realizado por la fuerza correspondiente. De acuerdo con el teorema trabajo-energía cinética, la variación de energía cinética de la masa es esto, ¿no? La variación de energía cinética es el trabajo de la fuerza de gravedad más el trabajo de la fuerza elástica, y eso es el negativo, ¿no? de la variación de la energía potencial. Entonces, donde la segunda línea se deduce de las propiedades de las dos energías potenciales separadas. Ordenando esta ecuación, vemos que, o sea, pasándolo esto al primer miembro, tendríamos esto, de que la variación de T más U de gravedad más U del elástico es igual a 0. Esto es la energía mecánica total definida como E, ¿no? La energía cinética más las otras energías potenciales se conserva. Entonces, el argumento que acabo de enunciar se extiende inmediatamente al caso de n fuerzas sobre una partícula, siempre que sean todas conservativas, ¿no? Si para cada fuerza F sub pi definimos su energía potencial correspondiente U sub pi, entonces tenemos el principio de conservación de la energía para una partícula. Si todas las n fuerzas F sub pi, ¿no? Desde I igual a 1 hasta n, que actúan sobre una partícula son conservativas, cada una con su correspondiente energía potencial U sub pi, la energía mecánica total definida como E igual a T más U, la energía cinética más la energía potencial, y cada una de estas fuerzas tiene pues su propia energía potencial, ¿no? Cada una es diferente, por si acaso, ¿no? La de gravedad tiene un tipo diferente de energía potencial, la fuerza elástica tiene otro tipo de energía potencial. Entonces, para cada uno de esos tipos de fuerzas vamos a tener varias energías potenciales, ¿no? Entonces, eso, si las fuerzas, esas F sub i son conservativas, entonces el trabajo, ¿no? O la energía mecánica total, definida así como energía cinética más energía potencial, es constante, ¿no? Se mantiene en el tiempo.
Fuerzas no conservativas. Entonces, si ya sabemos que las fuerzas conservativas tienen que cumplir dos condiciones, ¿no? De que dependan solo de su posición y que el trabajo realizado entre dos puntos cualesquiera sea igual. Entonces, las fuerzas no conservativas serán aquellas fuerzas que no cumplen ni con uno, o sea, con cualquiera de los dos, ni con uno, ni con dos, o ni con las dos, ¿no? O sea, puede, por ejemplo, una fuerza no conservativa puede cumplir la primera, entonces es función de R, ¿no? Función de la posición, pero no cumple con el principio de que el trabajo entre dos puntos cualesquiera debe ser la misma, ¿no? Entonces no sería conservativa. O puede ser al revés, ¿no? Cumple esa condición, o sea, el trabajo es igual, pero no cumple la primera, de que no es función de R, ¿no? O, en el peor de los casos, no cumple ni la 1 ni la 2, pues, ¿no? Las dos condiciones. Basta que una se niegue, ya no cumple, ¿entienden? ¿No? Eso es por lógica. Si le llamamos conservativa, cumple, es 1 y 2, pues, ¿no? La negativa de I, ¿cuál sería? O sea, si tienen P y Q, ¿no? Dos condiciones. La negativa de esa conjunción es no P o no Q. Basta que una de ellas, ¿no? Es con O, la otra era I. Esa es lógica, por si acaso. Mi amigo el oso es experto en lógica y como yo soy su discípulo, soy también experto en lógica, ¿entiendes? Y además soy programador, ¿no? Un programador tiene que saber lógica, si no estaría frito, ¿no? Las máquinas son recontralógicas. Toda la programación es lógica, ¿entiendes? Bueno, fuerzas no conservativas. Si algunas de las fuerzas sobre nuestra partícula no son conservativas, ya estamos diciendo, eso es, o no cumple uno, o no cumple el otro. En lógica así nomás tiene que decir, ¿no? O ambas, si quieren, ¿no? Entonces no podemos definir las energías potenciales correspondientes. O sea, solo las fuerzas conservativas tienen energías potenciales, ¿no? Las fuerzas no conservativas no tienen energía potencial. Y no tienen porque no podríamos definir una función única, ¿no? Las no conservativas van a tener valores diferentes para diferentes caminos, entonces ya no son conservativas, ¿no? Ni tampoco podemos definir una energía mecánica conservada, ¿no? Sin embargo, podemos definir energías potenciales para todas las fuerzas que son conservativas. Y entonces volver a escribir el teorema trabajo-energía cinética de una forma que muestra cómo las fuerzas no conservativas cambian la energía mecánica de la partícula. Primero, dividimos la fuerza neta sobre la partícula en dos partes, la fuerza conservativa y la parte no conservativa, ¿no? F-cons, la conservativa, y la parte no conservativa, F-NC, ¿no? Para F-cons podemos definir una energía potencial, a la que llamemos simplemente U. Por el teorema del trabajo de energía cinética, la variación de energía cinética entre dos instantes es igual a esto. Delta de T es igual al trabajo y es igual al trabajo de las fuerzas conservativas más el trabajo de las fuerzas no conservativas. Me he cansado, jóvenes. Me he cansado, ahí nos quedamos.